Hola, en este módulo vamos a ver cómo es el proceso de diseño, o bueno, cómo podremos acercarnos al proceso de diseño. Eh, la idea de esta clase es ver qué decisiones podemos tomar con respecto a nuestro diseño. Eh, ¿Qué puede llegar a suceder? Por ejemplo, que tengamos que ver distintas soluciones y tratar de decidir entre una y otra. Podría llegar a pasar que no todos nuestros elementos sean clases, algunos sean, bueno, objects, o eh, podríamos tal vez pensar el tema de la composición versus la herencia. Vamos a ver varias cuestiones que nos van a ayudar a la hora de diseñar un programa en objetos. Ahora bien, ¿qué es diseñar? Diseñar es ver qué componentes van a estar en mi sistema, qué objetivos van a tener esos componentes, es decir, qué hacen, y además cómo se relacionan los componentes entre sí. ¿De acuerdo? Bien, con respecto al tema de diseñar, a veces algunas metodologías nos proponen pensar todo el diseño desde cero. Es decir, antes de poner alguna línea de código, nos dicen hay que diseñar y hay que tomar las decisiones. Cuestión que yo no estoy tan de acuerdo con esas metodologías porque me parece que algunas decisiones está bueno postergarlas. Algunas hay que tomarlas ahora, pero otras estaría bueno postergarlas. ¿Por qué postergamos? A veces porque no tenemos toda la información al respecto para tomar esa decisión. Otra podría ser porque no sé, vamos aprendiendo sobre el dominio, vamos viendo sobre el dominio cada vez que vamos desarrollando. Entonces, tal vez no lo comprendemos de una al principio y lo vamos comprendiendo después. Inclusive a veces el mismo usuario final no lo comprende del todo qué es lo que quiere hacer, porque aún le falta conocimiento del dominio. Entonces, a veces es mejor postergar unas decisiones para no apresurarlas y tomar decisiones equivocadas o que nos puedan costar más prematuramente, ¿no? Ahora, también puede pasar, que es normal en el desarrollo de sistemas, que los requerimientos cambien. Entonces, tomamos algunas decisiones antes y termina siendo que el requerimiento cambió totalmente, entonces ya esa decisión que habíamos tomado y nos habíamos, eh, digamos, tomado el tiempo de pensarla, ya no sirve más. Eh, lo interesante es que cuando alguna idea no nos termine de cerrar o no nos compensa del todo, está bueno tirar código. Hay que decir tirar código, digamos, escribir código. ¿Por qué? Porque de esta manera nos va a decir si lo que estamos tratando de resolver, lo que estamos pensando, es realmente algo que podría ser factible. ¿Sí? Entonces, a veces programar un poquito, programar algunos tests, programar algunas clases, a programar algo, probarlo, nos va a guiar si esa decisión que estamos tomando es buena o no. Entonces, podemos tal vez descartar después ese código. Total, el error siempre se aprende, ¿no? Ahora, ¿qué es esto de diseñar? ¿Se hace en un papel? ¿Se hace en un...? No, diseñar se hace en la cabeza. Ahora bien, podemos llegar a bajarlo en papel con lo que sería algún diagramita. No necesita ser UML puro, ¿sí? Porque el diseño está en la cabeza, así que a veces tal vez tenemos que hacer un cuadro sinóptico o algo que nos permita entender lo que estamos tratando de pensar con nuestro cerebro, ¿no? Pues entonces lo podemos bajar para comunicarlo con otra persona, para discutirlo con otra persona o para nosotros mismos, para luego tratar de entender si esa decisión va a cerrar o no va a cerrar. Tal vez la tachamos toda y chao, volvemos a empezar de cero. ¿Y el papel?
es un gran aliado de tachar, ¿no? Bien, vamos entonces a ver el enunciado de este ejercicio. El enunciado dice: la compañía Kendari Corporation Inc. desea desarrollar para sus sucursales internacionales una herramienta de manejo de proyectos. Los proyectos se componen de tareas y las tareas de subtareas. Las subtareas pueden tener a su vez subtareas. Cada una de estas tareas y subtareas tiene un costo en tiempo y en dinero, según se encuentra en la figura siguiente. El costo de las tareas se calcula de acuerdo a la complejidad de la misma, a saber, complejidad mínima, tiempo por 25 pesos, complejidad media, tiempo por 25 pesos más 5% de la anterior, complejidad máxima, si el tiempo es menor o igual a 10 días, tiempo por 25 pesos más 7%, si el tiempo es mayor a 10 días, tiempo por 25 pesos más 7%, más 10 pesos por cada día después del décimo. Por ejemplo, nos dice acá, para calcular el costo de una tarea solo se utiliza el tiempo específico de la misma. Por ejemplo, para calcular el costo de la tarea 2, el tiempo a utilizar es de 15. Si nos vemos acá, la tarea 2 dice que el tiempo es igual a 15. ¿Sí? Sigamos con el enunciado. A su vez, las tareas que tengan más de 3 subtareas asociadas tienen un costo extra por overhead del 4%. Por último, hay un costo impositivo extra que dependerá de la reglamentación fiscal del país y algunos otros factores. Lo importante es que existe el impuesto A, 3% del valor, y impuesto B, 5% del valor. Hay tareas en donde aplican los dos impuestos, algunas que aplica solo uno de ellos y otras que no se aplica ninguno. Se debe poder determinar el porcentaje de completitud de cada tarea. Las tareas que no posean subtareas solo pueden estar completas o no al 0% o al 100% taxativamente. En cambio, las tareas que poseen subtareas se calcularán en base al promedio ponderado de las mismas, de las subtareas. Nota: los impuestos solo se aplican sobre la tarea que los tiene, no sobre la subtarea. Interesante. Otro punto importante para el sistema es poder calcular el atraso posible en una tarea. Este dato depende exclusivamente de la complejidad y el tiempo de la misma y se calcula de la siguiente forma. Tareas de complejidad media son de 5 días, mínima, perdón. Tareas de complejidad media de 10% del tiempo de la tarea. Tareas de complejidad máxima 20% del tiempo de la tarea más 8 días. ¿Y qué nos dice? Aplicar el diseño necesario que permita obtener el costo de una tarea, obtener el costo total de un proyecto, obtener los días máximos de atraso de un proyecto, saber asignar el porcentaje de completitud de una tarea. Ahora, es importante concentrarse en lo que tenemos que resolver para no hacer cosas de más, ¿sí? En nuestro caso podemos utilizar varias herramientas que ya conocemos, como el diagrama de clases, como el diagrama de objetos, una mezcla de diagrama de clases con objetos bien conocidos. Podemos buscar objetos candidatos y responsabilidades que podrían llegar a estar. Tal vez no todos queden, pero podríamos buscarlos. Podríamos pensar cómo hacemos los tests. Entonces, cómo lo probamos primero y después vemos cómo quedaría el diseño. O tal vez podría ser que empiece a tirar un poquito de código, pero recuerden que no abusar de esto porque después se termina realizando una tarea de code and fix y no una tarea de diseño. Ahora, voy viendo, ¿no? No necesariamente tengo que, por ejemplo, empiezo por el diagrama de objetos y si no me quedo, me trabo o algo, podría tirar un poquito de código. O podría tirar un test, o podría usar un diagrama de objetos. Si otras veces me trabo, podría preguntarle al del negocio, a la persona que sepa del negocio al respecto, o tal vez directamente postergar esa decisión y ver en otro momento qué decido hacer. Vamos a tratar de hacer una listita de objetos candidatos al leerlo, ¿no? A mí me gusta empezar y crear un documentito e ir anotando más o menos las ideas que voy teniendo, ¿no?
Dice, la compañía Kendari desea desarrollar para sus sucursales internacionales una herramienta de manejo de proyectos. Ok, entonces vamos a manejar proyectos. Bien, después de ahí lo que dice es que tienen proyectos, varios, entonces va a haber proyecto que se componen de tarea. Ok, va a tener, este proyecto va a tener muchas tareas. Tarea, bien. Y las tareas pueden tener subtareas, que las subtareas también pueden tener subtareas. Ok, bien. Podríamos ver después esto, pero vamos a marcarlo como que pueden tener muchas subtareas. Fíjense que esto no es un modelo de nada, ¿no? Estoy solamente escribiendo, haciéndome un resumen, podrían hacérselo en un papel también. Esto no es problema. Cada una de estas tareas y subtareas tiene un costo, entonces tenemos que las tareas o subtareas tienen un costo. Podríamos bien ponerlo así. Tarea o subtarea tiene un costo. Bien, ahora, ese costo, ¿cómo se calcula? Y me dicen que dependiendo de la complejidad de la tarea. Entonces vamos a tener, si es complejidad mínima, vamos a tener el tiempo. Ah, me dijeron que cada tarea tiene su tiempo. Entonces va a tener no solo el costo, sino también va a tener el tiempo. Vamos a ponerlo así, va a tener el tiempo de la tarea. Entonces la complejidad mínima va a ser el tiempo por 25 pesos. Si es media, complejidad media, es entonces el tiempo por 25 pesos más el 5% del anterior. Entonces yo voy a entender que es 5% de todo esto. Entonces esto podría ser por, y ahí le pongo 1,05. ¿Sí? Esta es una estrategia para sumarle el 5% del anterior. Después tenemos la complejidad máxima. Si el tiempo, tenemos dos cuestiones. Si el tiempo es menor o igual a 10, entonces tenemos si menor a 10 días, menor o igual a 10 días, entonces tenemos el tiempo es por 25 más el 7%. Supongo que debe ser esto igual el 7% del anterior. No lo dice muy claro. Podría preguntarle al usuario por 1,07. Si es mayor a 10 días, entonces tenemos el tiempo por 25. Antes lo había anotado mal. Por el 7. Ay, 25, Tefi, ¿qué te pasa hoy? A ver, y después lo podríamos poner por el 7%, más el 7%, perdón, y 10 pesos por cada día después del décimo. Entonces, más 10 pesos por cada día restante de 10, ¿no? Entonces, si vienen 25 días, entonces es 25 menos 10. Esto lo pueden anotar ustedes con su nomenclatura que quieran. Es como un machete que me estoy haciendo en un papel, pero bueno, lo estoy haciendo en computadora para que se vea. Bien. Entonces, dice, a su vez, las tareas que tengan más de 3 subtareas asociadas tienen un costo extra por overhead. Ok, tenemos el costo extra por overhead. Costo extra por overhead, que es del 4%. Si tiene más de 3 subtareas. Bien. Por último, hay un costo impositivo extra que dependerá de la reglamentación fiscal del país y de algunos otros factores. Lo importante es que existe el impuesto A. Ok, entonces tenemos impuesto A,
del 3%. Impuesto B del 5%. Hay tareas en donde se aplican los dos impuestos, algunas que se aplica solo uno de ellos y otras que no se aplica ninguno. Ok, entonces vamos a tener tareas y la tarea va a tener impuestos a aplicar, ¿no? Entonces los impuestos a aplicar pueden ser el impuesto A o el impuesto B o ambos. Fíjense que yo lo anoto como a mí me parece que lo puedo entender. Ustedes lo anotan como ustedes lo puedan entender. Es un machete. Es algo que no voy a leer todo el tiempo el enunciado, sino voy a leer este machete que me hice como para no prescindir de todas las palabras que hay extra. Pero no significa que ustedes tengan que hacerlo sí o sí, ni tampoco que esto sea un diagrama de nada. Esto es algo que me inventé yo, ¿sí? Para tratar de entender el problema. A veces está bueno parar un poco la pelota y ver qué estoy tratando de hacer. Por último, hay un costo impositivo extra. No, perdón, ya leí esto. Hay tareas donde no se aplican los impuestos. Bien, se debe poder determinar el porcentaje de completitud de la tarea. Ok, de la tarea vamos a querer saber el porcentaje de completitud. Porcentaje de completitud. Eso es lo importante. Las tareas que no posean subtareas, o sea, sin subtarea, es o 0% o 100%. No hay más. En cambio, en las tareas que posean subtareas se calculará en base al promedio con subtareas. Es el promedio ponderado de las subtareas. Bien. Me dice, nota, los impuestos solo se aplican sobre la tarea que los tiene, no sobre las subtareas. Ok, impuesto a aplicar, voy a ponerlo acá. Solo va para la tarea y no a las subtareas. Bien. Otro punto importante para el sistema es poder calcular el atraso posible de una tarea. Este dato depende exclusivamente de la complejidad y el tiempo de la misma y se calcula de la siguiente forma. Ok, entonces es el atraso. Ok, entonces vamos a ver. El atraso es otra cosa que le vamos a preguntar a la tarea. Y el atraso posible en una tarea. En caso de complejidad mínima, es de 5 días. Con complejidad media es del 10% del tiempo de la tarea. Bien. Y con complejidad máxima es el 20% del tiempo de la tarea más 8 días. Muy bien. Ahora, lo que necesitamos es obtener el costo de una tarea. Entonces voy a ver mi hermoso machete. Entonces tengo que determinar el costo de la tarea, que para eso tengo toda esta fórmula mágica. Bien, ese va a ser el primer punto. Después, obtener el costo total de un proyecto. El costo total vendría a ser la suma de los costos de todas las tareas. Muy bien. Después, obtener los días máximos de atraso de un proyecto. Lo tenemos acá. En cada una de las tareas, con lo cual hay que saberlo de un proyecto. Y saber asignar el porcentaje de completitud de una tarea. Bien, saber asignar tenemos acá. El resto no me importaría. Ah, bueno, justo el costo de overhead sí me importa. Y vamos a ver el tema de los impuestos también, ¿no? Hay cosas como que no me quedan todavía muy bien claras. Creo que a ustedes tampoco. Entonces, vamos a ver qué
qué candidatos podríamos tener, ¿no? Claramente hay cosas como que se repiten en común. Podríamos llegar a tirar como que proyecto podría ser un objeto candidato, como que la tarea podría llegar a ser un objeto candidato, la subtarea suena a que podría llegar a ser un objeto candidato, los impuestos parece que podrían ser el impuesto A, el impuesto B, objetos candidatos. Y también tenemos el tema de la complejidad, ¿no? Esto de complejidad mínima, complejidad media, complejidad máxima. Como que nos da unas pequeñas ideas de que podrían llegar a ser objetos candidatos. Bueno, entonces podríamos llegar a tirar un diagrama de objetos como para ver a ver qué pasa, ¿no? Veamos entonces. Bueno, hasta acá todo bien con respecto a los objetos candidatos, pero no nos sirve con solamente los objetos candidatos. Lo que tenemos que hacer es ver qué tenemos que hacer. Entonces, si nos fijamos, nos dicen que una de las cosas que hay que hacer es obtener el costo de una tarea. Pero ¿qué pasa con este costo? Habíamos dicho que el costo podría ser distinto si, por ejemplo, tenemos ese costo extra por overhead que dependía de si tenía más de 3 subtareas. Entonces necesitamos conocer cuántas subtareas tienen. Además, el costo depende de los impuestos que tenga y además implica también por la complejidad cuál es el costo distinto, si es una complejidad mínima, media o máxima. Entonces hay 3 factores en los cuales nos está afectando conocer el costo. Así que una tarea que parecía re sencilla se nos volvió bastante complicada. Pero no importa, vamos a ir por partes, como diría Jack. Así que empecemos con una opción. Una opción muy fácil que se nos puede ocurrir es que la tarea tenga una subtarea. Esta opción lo que nos dice es que una tarea puede tener muchas subtareas. Bárbaro. Muy bien, esto hasta acá con las subtareas. Pero ¿qué pasa cuando una subtarea quiere tener más de una subtarea? Este caso no lo está contemplando. Podríamos agregarle, ¿no?, que la subtarea pueda tener subtareas, ¿no? Entonces le hacemos un bucle para que la tarea pueda tener subtareas. Y ahí ya tendría un poco más de sentido. Esta sería una opción. Ahora, ¿qué pasa? Otra opción podría ser directamente no tener la subtarea y directamente hacer que una tarea tenga tareas. Entonces, una tarea que tiene muchas tareas implica que es una tarea con subtareas. Y la subtarea podría tener muchas subtareas también. Ahora, esta solución, lo que nos va a obligar es a preguntar si la tarea, al igual que la otra, tiene o no subtareas. Si tiene subtareas, entonces no voy a usar el costo extra. O cuál es el porcentaje de completitud de una tarea, también para eso era saber si o no tenía subtareas. O, por ejemplo, para asignarle el porcentaje de completitud, porque sabemos solamente que las tareas que no tienen subtareas, pueden asignársele un porcentaje de completitud. Así que esta idea podría cerrarnos, pero tenemos que preguntar muchas veces si hay o no hay subtareas, al igual que como la solución anterior. Así que tampoco me convence mucho. ¿Son soluciones válidas? Son soluciones válidas. ¿Son la mejor solución? Y podríamos discutirlo. Otra solución es hacer, esta ya la di, ¿no?, que las tareas tenga subtareas. Y en este caso vemos unos conceptos que parecen similares, como que la tarea y las subtareas son iguales, entonces es como que estamos repitiendo cosas en ambos lados, tanto en la tarea como en la subtarea. Tampoco además no discriminamos también en este caso si la subtarea tiene o no, si la tarea tiene o no tiene subtareas, y lo mismo con la subtarea. Tendremos que preguntar otra vez si tiene o no tiene. Otra vez
un if más que no nos gustaría tanto. Recuerden que no nos gustan mucho los ifs, a veces son necesarios, pero otras veces es mejor evitarlos. Entonces se me ocurrió, ¿qué tal si dejamos de llamar a la tarea como tarea y subtarea, sino que pensamos en una tarea que no tiene subtareas y en una tarea que tiene subtareas, que es lo que nos importa, ¿no? Si una tarea tiene subtareas, entonces va a poder asignársele el porcentaje de completitud a cada una de sus subtareas. Si una tarea tiene subtareas, entonces el costo va a tener un costo extra. Entonces podríamos llegar a separarlas de esa manera, ¿no? Es una tarea que tiene subtareas y una tarea que no tiene subtareas. Para decir eso, tarea con subtarea y tarea sin subtarea, podemos llamar a la tarea con subtareas una tarea compuesta y una tarea sin subtareas una tarea simple, una tarea a la que te criaste. Entonces, en este caso, podríamos tener algo así. Tarea podría ser una interfaz, no es necesario que sea una clase, esto es solamente representativo para representar la idea. Ni siquiera fíjense que tiene comportamiento, no tiene nada, solo estamos tratando de ver a ver qué nos cierra más. Entonces tenemos la tarea simple y la tarea compuesta. Entonces, la tarea compuesta es la que tendría muchas tareas, entonces fíjense que acá tenemos que tiene muchas tareas y puede tener tanto otra tarea compuesta, es decir, que una subtarea que tiene subtareas, o puede tener ya directamente una subtarea y se terminó ahí. Entonces, de esta manera podemos identificar que a las tareas simples sí les vamos a poder agregar el comportamiento con respecto al porcentaje de completitud. En cambio, a las tareas compuestas vamos a tener que preguntarle, por ejemplo, el costo extra que va a tener. Las tareas simples no van a tener un costo extra. Ese costo extra es por el overhead, ¿sí? De la tarea compuesta. Bien, los impuestos acá ya no están representados ni tampoco está la complejidad. Vamos a ver eso. ¿Cómo hacemos para meter la complejidad? Este me cierra un montón, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene esto de bueno de que tengo las dos separadas. Tengo la tarea que tiene tareas y una tarea que no tiene más tareas. O sea, no tiene subtareas por ahí. Es interesante, ¿no? Bien. Igualmente, todas las opciones tienen sus pros y sus contras. No estamos diciendo que todo sea mágico en este mundo de objetos. Ni tampoco feliz. Pero bueno, vamos a ver que hay soluciones más felices que otras soluciones. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo que calcular el costo con la parte de la complejidad? Tenemos la complejidad mínima, la complejidad media y la complejidad máxima. Teniendo este hermoso escenario que más o menos cierra, ¿cómo se lo ponemos esas tareas compuestas, estas tareas complejas? Una opción podría ser, y les voy a mostrar algo que es feo, atención, quienes sufran de intolerancia, fealdad de código, cierren los ojos. ¿Qué es esto? Es horrible, sí, perdón. Además mi letra no compensa, ¿no? Bueno, en esta tarea tenemos la tarea que teníamos antes con la tarea compuesta y la tarea simple, ¿sí? Y esto es igual que como estaba antes, pero le agregamos esta horrenditud en la cual tenemos una tarea simple con complejidad mínima, una tarea simple con complejidad media y una tarea simple con complejidad máxima. Y tenemos una tarea compuesta con complejidad mínima, una tarea compuesta con complejidad media y una tarea compuesta con complejidad máxima. Que todas, o sea, las tareas simples con complejidad X heredan de la tarea simple y las tareas complejas, compuestas con complejidad X heredan de tarea compuesta. Esto lo que me va a hacer es que repita código en ambos lados, ¿sí? La tarea simple con complejidad mínima va a ser igual a la tarea compuesta con complejidad máxima. O sea, no hay mucha diferencia según veo, ¿no? La complejidad se basaba más que nada en la tarea, se decía el tiempo por una cantidad de plata y después un porcentaje extra.
no había mucho con respecto a diferencia entre tarea compuesta, o tarea simple. Entonces, esto es bastante horroroso. ¿Por qué surge esta horroricidad? Y es porque un objeto no puede heredar de dos cosas al mismo tiempo. Entonces, acá nos está complicando nuestro diseño. Pero tranca palanca, que la herencia no es la única forma que tenemos de diseñar. Otra forma para diseñar es teniendo lo que llamamos composición. ¿Sí? Así que no todo es herencia en este mundo cruel. Vamos a tener composición. Entonces podemos dejar de heredar, ¿no? De por todos lados, herencia, 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 y podemos pasar a que la complejidad de las tareas sean algo que sea parte de la tarea. Que sea una composición, que componga la tarea. Entonces, de esa manera, tenemos el siguiente gráfico. El siguiente gráfico tiene la tarea y la complejidad. Es decir, una tarea tiene una complejidad. Y tenemos una y solo una porque es lo que dice el enunciado, no por otra cosa. Y entonces seguimos teniendo de este lado lo que habíamos dicho de tarea compuesta y tarea simple, que la tarea compuesta era aquella que tenía muchas tareas y la tarea simple era solo una tarea que no tenía más y ya. Recuerden que esta tarea puede ser una interfaz y lo mismo con la complejidad, puede ser una interfaz, no necesariamente tiene que ser una clase, solo es a mera representación. Después veremos si tiene o no tiene comportamiento y después podríamos crear las distintas complejidades, la mínima, la media y la máxima, que hereden de esa complejidad o que tengan la interfaz de complejidad, ¿sí? Entonces, esto podría llegar a sonar como una opción viable, ¿sí? Pero podría llegar a tener alguna problemática a la hora de yo cambiar. Por ejemplo, que las tareas, en vez que pase de ser simple a que sea compuesta. Si yo quiero cambiar que las tareas simples pasen a ser compuestas, entonces, en este caso, se me va a dificultar. Acuérdense que la herencia es una construcción muy fuerte que es muy difícil de romper. En cambio, la composición es más fácil cambiarla. Podemos cambiar, en este caso, podemos cambiar una tarea de complejidad mínima a una tarea de complejidad media en un santiamén haciendo ¡pip! Ahora la tarea tiene la complejidad media. Y chao. En cambio, cambiarla de tarea compuesta, ya que la creamos como una tarea compuesta, es muy difícil para que sea simple, nuevamente. Así que, atención, atención. Vamos a ver otra opción. Todas las opciones son válidas, tienen sus ventajas, tienen sus desventajas. No hay solución que sea 100% verdadera. Bien, la otra opción es entonces, lo que sería la inversa de esto, es, ok, mi tarea no va a ser entonces la compuesta o la simple, van a ser un enlace tan fuerte como es con la herencia, sino que el enlace fuerte va a ser en la parte de complejidad. Y esto surge que la tarea tenga entonces como subclases o, bueno, implementan interfaces, la interfaz tarea, la tarea de complejidad mínima, la tarea de complejidad media y la tarea de complejidad máxima, ¿sí? Y la tarea tiene un tipo de tarea, que ese tipo de tarea puede ser una tarea compuesta o una tarea simple. La tarea compuesta tendría muchas tareas, ¿sí? Son dos opciones sumamente válidas, las dos. ¿Cómo los decidimos? Y bueno, acá habría que preguntar. La pregunta podría ser que todo sea composición, es decir, que la tarea sea solamente tarea y tenga el tipo de tarea y tenga la complejidad y no hay nada heredado y de esa manera podría cambiar todo como a mi gusto y mi parecer. Esa es otra opción más que no la dibujé, lamento. Otra opción más que da el módulo es otra que directamente va a lo que no nos gustaba antes, de esto de preguntar si es una tarea simple, si es una tarea compuesta. Entonces, no queremos ir por esa opción
porque vamos a tener muchas preguntas y en muchos lugares la misma pregunta. Pero bueno, ¿cómo decidimos una u otra? Podemos preguntar. Podríamos preguntar a la persona que nos hizo ese ejercicio, que nos dio este ejercicio o esta problemática, si la tarea va a cambiar en un futuro de ser con subtareas o no va a hacerlo, o por ejemplo que la tarea pase de de complejidad media a complejidad máxima, pueda cambiar. Entonces, una vez que nos den la decisión, podemos elegir alguna de las dos opciones. Pero de estas dos opciones, y la tercera que sería todo con composición y chau, vamos a elegir una para hacer nuestro problema, ¿sí? Vamos entonces a elegir entre cuál de las dos ir. Vamos a ir la tarea con la complejidad, va a ser un video, o la tarea con el tipo de tarea va a ser otro video. Así que acá tienen para decidir a ver qué quieren. ¿Quieren la tarea con tipo de complejidad o la tarea con tipo de tarea? A ver, ¿qué eligen?